El siglo XXI llegó con grandes expectativas y promesas de un futuro lleno de avances tecnológicos, prosperidad y cambios globales. La humanidad había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la Guerra Fría y a la explosión tecnológica del siglo XX. Sin embargo, pocos imaginaban que los primeros años del nuevo milenio estarían marcados por eventos que redefinirían la historia de maneras que aún sentimos hoy. Desde la amenaza del temido efecto 2000 hasta la llegada de las redes sociales y la crisis financiera global, esta nueva era traería consigo desafíos nunca antes vistos. Terrorismo, guerra, la revolución digital, crisis económicas y cambios políticos sacudirían al mundo, transformándolo en algo completamente distinto a lo que muchos esperaban. Bienvenidos a Geocronos, el canal donde exploramos la historia y la geopolítica con un enfoque atrapante y detallado. Hoy iniciamos una serie épica en la que recorreremos el siglo XXI año por año, analizando cómo cada evento impactó al mundo y nos llevó al presente en el que vivimos. Si te apasiona la historia y quieres entender cómo llegamos hasta aquí, quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje en el tiempo. 2001, el año que lo cambió todo. El mundo comenzaba el 2001 con optimismo. La economía global crecía, la tecnología avanzaba a pasos agigantados y el Internet empezaba a transformar nuestras vidas. Pero la estabilidad fue un espejismo. Nadie imaginaba que este año quedaría marcado para siempre en la memoria de la humanidad. El 11 de septiembre, la historia cambió en cuestión de horas. Los atentados del 11 ese día. 4 aviones fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda con un propósito devastador. 2 impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, haciendo que colapsaran en medio del pánico global. Otro se estrelló contra el Pentágono, el corazón del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El 4.º avión, que probablemente tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio, nunca llegó a su destino. Los pasajeros, al darse cuenta de lo que ocurría, intentaron recuperar el control, y la aeronave terminó estrellándose en un campo de Pensilvania. Las imágenes en vivo de las torres derrumbándose dieron la vuelta al mundo, dejando casi 3.000 muertos y marcando el inicio de una nueva era de miedo, guerra y vigilancia extrema. Estados Unidos y el mundo entero nunca volverían a ser los mismos. La respuesta de EEU, la guerra contra el terrorismo. Tras los atentados, el gobierno de George W. Bush lanzó una ofensiva total contra el terrorismo global. Ese mismo año, Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, invadió Afganistán, iniciando la guerra más larga de su historia. El objetivo era claro: eliminar a los talibanes, que protegían a Osama Bin Laden y a la red de Al-Qaeda. Pero la guerra no se limitó al campo de batalla. A partir del 11S, el mundo entró en una era de seguridad extrema. Se endurecieron las leyes antiterroristas en muchos países. Se implementaron controles de seguridad sin precedentes en aeropuertos, incluyendo el famoso TSA en Estados Unidos. La vigilancia digital aumentó drásticamente, dando origen a los programas de espionaje masivo. El miedo al terrorismo reconfiguró la política global y se convirtió en una justificación para múltiples intervenciones militares en Medio Oriente. La llegada de Wikipedia. El conocimiento para todos. Pero no todo en el 2001 fue guerra y caos. Mientras el mundo lidiaba con la incertidumbre, la forma en que accedíamos a la información estaba por cambiar para siempre. Ese año nació Wikipedia, la enciclopedia en línea colaborativa que revolucionó el conocimiento. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en una de las fuentes de información más utilizadas en la historia. Hoy, millones de personas la usan diariamente, y aunque ha sido criticada por su fiabilidad, no hay duda de que democratizó el acceso al saber. China entra en la OMC. El gigante despierta. Mientras Occidente lidiaba con el terrorismo, China daba un paso crucial en su camino hacia el dominio económico. Ese año, el país ingresó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, lo que le permitió acceder sin restricciones a los mercados globales. Este fue el inicio del boom económico chino.
Con una mano de obra barata y una producción masiva, China se convirtió en la fábrica del mundo, afectando la industria de muchas naciones y aumentando las tensiones comerciales con Estados Unidos. Hoy, el ascenso de China como superpotencia es una realidad, y este momento fue uno de los puntos clave en su camino hacia la cima. 2002, un mundo en transformación. El impacto del 11S no fue pasajero. En 2002, las políticas de seguridad se endurecieron, la guerra en Afganistán se intensificó y Europa vivió uno de los cambios económicos más importantes de su historia. El euro entra en circulación. 12 países de la Unión Europea abandonaron sus monedas nacionales y adoptaron el euro, un paso clave en la integración del continente. Aunque esto facilitó el comercio y fortaleció la economía europea, también trajo problemas, como la futura crisis de deuda que golpearía a países como Grecia y España. Nace la Corte Penal Internacional. Ese año también se creó la Corte Penal Internacional, CPI, con el objetivo de juzgar a líderes responsables de genocidios y crímenes de guerra. Aunque en teoría era un avance en la justicia internacional, grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia se negaron a reconocer su autoridad. Aún así, la CPI ha emitido órdenes de arresto contra figuras clave, como Omar al-Bashir de Sudán y más recientemente, Vladimir Putin. La era de los smartphones comienza con BlackBerry. En 2002 también se lanzó el primer BlackBerry con Internet, dando inicio a la revolución de los teléfonos inteligentes. BlackBerry se convirtió en el favorito de empresarios y políticos, hasta que su reinado terminó con la llegada del iPhone unos años después. Hemos visto cómo el mundo cambió radicalmente entre 2001 y 2002, con la guerra contra el terrorismo, el ascenso de China y el inicio de la era digital. Pero estos eventos solo fueron el preludio de lo que estaba por venir. En los próximos años, el mundo enfrentaría invasiones, crisis económicas, el nacimiento de las redes sociales y desastres naturales que sacudirían el planeta. Así que sigamos adelante, porque la historia del siglo XXI apenas está comenzando. 2003. Guerra, ciencia y tecnología. Si el 2002 fue un año de transformación, el 2003 fue un año de fracturas. Las tensiones políticas crecieron y la guerra en Medio Oriente se intensificó con una nueva intervención militar liderada por Estados Unidos, la invasión de Irak y la caída de Saddam Hussein. Estados Unidos y sus aliados decidieron invadir Irak, argumentando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Pero aquí está el problema: esas armas nunca se encontraron. A pesar de esto, la invasión avanzó y el régimen de Saddam cayó rápidamente. El líder iraquí fue capturado ese mismo año y ejecutado en 2006. Pero la guerra en Irak no terminó con su captura. Se convirtió en un conflicto largo, caótico y costoso, que desestabilizó la región y facilitó el surgimiento de grupos terroristas como ISIS. El proyecto del genoma humano es completado. Mientras en el mundo la guerra acaparaba los titulares, la ciencia lograba uno de sus hitos más importantes. Después de 13 años de investigación, en 2003 se anunció la finalización del proyecto del genoma humano, un mapa completo de nuestro ADN. Este avance abrió la puerta a nuevas terapias genéticas, pruebas de ADN más precisas y una mejor comprensión de enfermedades hereditarias. Fue uno de los momentos más importantes en la historia de la biomedicina. China envía a su primer astronauta al espacio ese mismo año. China demostró que estaba lista para competir en la nueva carrera espacial. Por primera vez, un astronauta chino fue enviado al espacio a bordo de la nave Shenzhou 5, convirtiéndose en el tercer país en lograr una misión tripulada, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Este fue solo el primer paso del ambicioso programa espacial chino, que en las siguientes décadas llevaría misiones a la Luna y Marte. 2004. Expansión global y desastres naturales. El 2004 trajo consigo una combinación de innovación, integración y tragedia. Mientras la tecnología avanzaba y Europa se expandía, la naturaleza desataba uno de sus eventos más devastadores. Facebook es fundado. El inicio de la revolución de las redes sociales.
Ese año, un joven llamado Mark Zuckerberg lanzó una plataforma en línea exclusiva para universitarios, Facebook. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en Harvard se convertiría en la red social más influyente del mundo. Con Facebook, la forma en que las personas se comunicaban, compartían información y hasta consumían noticias cambió para siempre. Era el inicio de una nueva era digital. La Unión Europea se expande. Ese mismo año, la Unión Europea vivió su mayor expansión, al incorporar 10 nuevos países, la mayoría de Europa del Este. Este crecimiento fortaleció al bloque, pero también trajo desafíos económicos y migratorios que generarían tensiones en los años siguientes. El tsunami del Océano Índico, una de las peores tragedias naturales de la historia. El 2004 terminó con una de las catástrofes naturales más devastadoras del siglo. Un terremoto de magnitud 9.1 frente a las costas de Indonesia generó un tsunami con olas de hasta 30 metros de altura, que arrasó con comunidades en 14 países. Más de 230.000 personas murieron, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más letales de la historia moderna. Este evento llevó a la creación de nuevos sistemas de alerta temprana en la región, con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. 2005. Cambios en la política, la tecnología y desastres naturales. El 2005 trajo consigo el auge de nuevas plataformas digitales, un desastre climático que dejó en evidencia la fragilidad de los gobiernos ante las crisis y un cambio histórico en Europa. Nace YouTube. El video llega a la era digital. Ese año, 3 ex empleados de PayPal lanzaron un sitio web con una idea simple pero poderosa: permitir que cualquier persona subiera y compartiera videos en línea. Ese sitio se llamó YouTube y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Lo que comenzó con un video titulado Me at the Zoo terminó revolucionando la industria del entretenimiento y la comunicación global. Solo un año después, Google compraría la plataforma por $1.650 millones, consolidándola como el gigante del video en Internet. El huracán Katrina y la vulnerabilidad de EEUU ante los desastres naturales. Ese mismo año, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, convirtiéndose en una de las peores catástrofes en la historia de Estados Unidos. El gobierno federal fue duramente criticado por su lenta respuesta, dejando a miles de personas atrapadas sin ayuda durante días. Este evento expuso la vulnerabilidad de las ciudades ante el cambio climático y la falta de preparación de los gobiernos para enfrentar este tipo de crisis. Angela Merkel se convierte en la primera canciller de Alemania en Europa. El 2005 también trajo un cambio histórico. Angela Merkel se convirtió en la primera mujer en ocupar la Cancillería de Alemania. Su liderazgo marcaría el rumbo del país durante 16 años, enfrentando crisis económicas, la migración masiva y la pandemia del COVID-19. Merkel se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Europa, consolidando a Alemania como el motor económico del continente. 2006. Avances en tecnología, ciencia y conflictos geopolíticos. El 2006 fue un año de revoluciones digitales, tensiones internacionales y cambios en nuestra visión del universo. Twitter es lanzado al mundo. Ese año nació otra red social que cambiaría la forma en que consumimos información: Twitter. Su concepto de mensajes cortos y en tiempo real lo convirtió en una herramienta clave para noticias, movimientos sociales y política. Hoy en día, Twitter sigue siendo una de las principales plataformas de comunicación a nivel mundial. Corea del Norte prueba su primera bomba nuclear. En 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, desafiando a la comunidad internacional y aumentando las tensiones globales. Este fue el inicio de una larga crisis, con sanciones y amenazas de guerra que siguen hasta el día de hoy. Plutón deja de ser un planeta. Ese año, los astrónomos tomaron una decisión polémica. Plutón dejó de ser considerado un planeta y pasó a ser clasificado como un planeta enano. La noticia generó un gran debate, y muchos siguen sin aceptar la decisión hasta el día de hoy. Hasta ahora hemos visto cómo la guerra,
La tecnología y los desastres naturales marcaron el inicio de la nueva era. Pero si crees que lo más impactante ya pasó, prepárate, porque el mundo estaba a punto de entrar en una crisis sin precedentes. A partir de 2007, el mundo experimentaría cambios que definirían la siguiente década. Desde la llegada de los smartphones hasta el colapso financiero global, estos años marcaron un antes y un después. 2007. Innovación tecnológica y el inicio de una crisis global. Si hay un año que representa la transformación digital, ese es 2007. Este fue el año en que nació el teléfono que cambiaría la historia, pero también cuando los primeros síntomas de una crisis económica global comenzaron a aparecer. Steve Jobs presenta el primer iPhone. El nacimiento del smartphone moderno en 2007. Apple revolucionó la industria tecnológica con el lanzamiento del iPhone. Hasta ese momento, los teléfonos móviles eran dispositivos básicos con teclas físicas, pero Apple presentó un teléfono con pantalla táctil, conexión a Internet y un sistema operativo avanzado. Este invento cambió para siempre la forma en que nos comunicamos, trabajamos y consumimos información. El iPhone no solo marcó el inicio de los smartphones modernos, sino que también impulsó la creación de aplicaciones móviles, redes sociales y servicios de streaming que dominan la actualidad. La crisis financiera comienza a gestarse. Ese mismo año, los mercados financieros comenzaron a mostrar señales de inestabilidad debido a una burbuja en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Los bancos habían otorgado préstamos hipotecarios a millones de personas con bajo poder adquisitivo. Y cuando muchas de ellas no pudieron pagar, el sistema financiero comenzó a colapsar lentamente. Nadie imaginaba todavía la magnitud del desastre que estaba por venir. Pero el 2008 lo cambiaría todo. 2008. La peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Si el 2007 fue el inicio del problema, el 2008 fue el colapso total. La crisis financiera global afectó a millones de personas en todo el mundo, provocando desempleo masivo, quiebras bancarias y el desplome de los mercados. La quiebra de Lehman Brothers. El punto de no retorno. Uno de los eventos clave fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, una de las mayores entidades financieras de Estados Unidos. Con una deuda de más de $600,000 millones, su colapso provocó pánico financiero en todo el mundo, hundiendo las bolsas y desatando una crisis económica que aún sentimos hoy. Los gobiernos de diferentes países tuvieron que intervenir con rescates financieros, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas perdieron sus empleos, sus casas y sus ahorros. La crisis afectó a casi todos los países del planeta, desde hasta Europa y América Latina. Barack Obama es elegido presidente de EU. En medio de esta crisis, Estados Unidos vivió un momento histórico con la elección de Barack Obama, el primer presidente afroamericano del país. Su victoria en noviembre de 2008 representó un cambio en la política estadounidense, y su gobierno se enfocaría en recuperar la economía y mejorar el sistema de salud. El ascenso de SpaceX. El inicio de la exploración espacial privada. Ese mismo año, la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, logró el primer lanzamiento exitoso de un cohete privado al espacio. Este evento marcó el inicio de una nueva era en la exploración espacial, donde empresas privadas comenzaron a competir con agencias gubernamentales. Hoy, SpaceX lidera la carrera por la exploración de Marte y la colonización del espacio. 2009. Recuperación económica, pandemias y el nacimiento de Bitcoin. Tras el impacto de la crisis de 2008, el 2009 fue el año de la reconstrucción. Pero no fue fácil. Mientras los gobiernos intentaban salvar la economía, el mundo enfrentó una nueva pandemia y, en el mundo digital, nació la revolución de las criptomonedas. La pandemia del virus H1N1 sacude al mundo. En 2009, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la gripe H1N1 como pandemia mundial. Este virus, conocido como gripe porcina, se propagó rápidamente por 214 países, causando miles de muertes.
Aunque la enfermedad no resultó tan mortal como se temía, la pandemia sirvió como advertencia para futuras crisis sanitarias. Bitcoin, el nacimiento de una nueva economía digital. Ese mismo año, un misterioso personaje llamado Satoshi Nakamoto creó Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Este invento propuso una forma descentralizada de dinero, sin bancos ni gobiernos de por medio. Al principio pocos le prestaron atención, pero con los años, Bitcoin se convertiría en uno de los activos más valiosos del mundo, revolucionando las finanzas globales. 2010. Un año de revoluciones tecnológicas y desastres naturales. El 2010 fue un año de contrastes. Mientras la tecnología avanzaba y las redes sociales crecían, el mundo enfrentaba una de las peores tragedias naturales de la historia: el terremoto en Haití, una catástrofe humanitaria. Ese año, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió a Haití, causando la muerte de más de 230.000 personas y dejando a millones sin hogar. Fue uno de los desastres más devastadores de la historia moderna. La comunidad internacional respondió con ayuda humanitaria, pero la reconstrucción del país fue extremadamente difícil debido a problemas políticos y económicos. El derrame de petróleo de Deepwater Horizon. Ese mismo año, el mundo enfrentó uno de los peores desastres ambientales de la historia: la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por BP, en el Golfo de México. Este accidente derramó casi 5 millones de barriles de petróleo en el océano, afectando gravemente la vida marina y las costas de Estados Unidos. Instagram, el nacimiento de la cultura digital moderna. Mientras el mundo lidiaba con crisis y desastres, la era digital seguía avanzando. En 2010 nació Instagram, una aplicación que cambió por completo la forma en que compartimos imágenes y consumimos contenido en Internet. Hoy, Instagram es una de las plataformas más influyentes del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios activos. Y aquí termina esta parte de nuestro viaje por el siglo XXI. Pero la historia no termina aquí. Si pensabas que lo que hemos visto hasta ahora ha sido impactante, los próximos años traerán aún más cambios. Desde el auge de la inteligencia artificial hasta nuevas pandemias y conflictos globales, la historia de la última década nos mostrará cómo el mundo ha evolucionado hasta el presente. En el próximo episodio, exploraremos los años 2011 al 2020, con eventos como la Primavera Árabe y las revoluciones en Medio Oriente, el auge de China como superpotencia mundial, el ascenso de las redes sociales y su impacto en la política global, la pandemia del COVID-19 y su efecto en el mundo. Si quieres seguir este viaje por la historia reciente, suscríbete, activa la campanita y dale like para que más personas puedan descubrir esta serie. Nos vemos en el próximo episodio de Geocronos.